el debate. Cuéntanos, Elisa. Y muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Andrés Boix, a Gabriel Domènech y a Jesús Lavarria la oportunidad de participar hoy. Dar las gracias igualmente al ponente, al doctor Rafa Moy, por el trabajo que nos ha presentado. Soy una firme partidaria de los estudios transdisciplinares. Creo que enriquecen los trabajos, que los robustecen y amplían nuestra visión de los objetos de estudio, resquebrajando en ocasiones ciertos sesgos de confirmación y cierto inmovilismo cognitivo que inevitablemente parece que se asienta cuando una empieza a especializarse en algún tema. Y creo que de hecho se hace poco y que se debería colaborar más entre las diferentes áreas del derecho. Por eso creo que hay que celebrar que se realicen estos seminarios de la facultad. Dicho esto, voy a hacer valer mi condición de discasa para exponer las reflexiones que el texto del profesor Rafa Moy me ha sugerido. En primer lugar, queda perfectamente clara, con su exposición y la parte inicial del texto, el acople y el acogimiento normativo que la perspectiva de género tiene en el ordenamiento jurídico. Por eso considero que deberían ya despejarse las dudas, incluso rebajarse las resistencias por emplearla, y que en cambio, como bien mencionaba Rafa, lo que hace falta es formación, concienciación, incluso yo me atrevería a decir que voluntad, para cumplir con esas fases de razonamiento jurídico que dotan de virtualidad a la metodología que perfectamente se explica en el artículo. Quizá esa oposición puede ser más firme en el ámbito del derecho porque hasta que se manifiesta la teoría crítica feminista cuestionando la pretendida objetividad, neutralidad y racionalidad del derecho, se consideraba que esta institución era por excelencia la que representaba esas notas de rectitud. Sin embargo, es cuando se pone de relieve la invisibilización, incluso el olvido de las mujeres, que empieza a entenderse el derecho como subjetivo, parcial e irracional si en el desarrollo exclusivamente se atiende a las demandas y a las necesidades de los hombres y casualmente no cualquier hombre, sino el hombre cis, heterosexual, blanco, urbanita, con recursos económicos, sin discapacidad y con plenas capacidades reproductivas. No en vano, McKinnon afirma que el feminismo critica esta totalidad masculina, negando su universalidad al querer incorporar la experiencia de las mujeres desde la técnica del conocimiento situado que también propone Donna Haraway. Desde ese saber dónde estamos, en qué punto nos encontramos, poder hacer avanzar al aparato del Estado, en este caso, en relación a la legislación laboral. Y también me gustaría hacer constar que en realidad las críticas que se formulan a la perspectiva de género es a esa perspectiva de género, si me lo permitís, más light, quizá a la perspectiva de género hegemónica, porque el estudio se puede complicar más si incorporamos un análisis interseccional a este enfoque. A mí me da la sensación que leyendo las sentencias inevitablemente nos imaginamos a una mujer blanca, de clase media, española, en edad de trabajar, sin discapacidad, y en lo sucesivo habrá que ir incorporando otros ejes de opresión que nos devuelvan un análisis más riguroso, pero definitivamente más complejo, si además del género tomamos en consideración la edad, el hecho de que sea migrante, la clase social, la discapacidad o el mundo rural como otros puntos de anclaje en el análisis. En segundo lugar, voy a reproducir 3 líneas del texto porque me dan pie al siguiente planteamiento. Se dice, las normas de seguridad social tampoco tienen en consideración como regla general la realidad social y el rol sexista y estereotipado de cuidadora familiar que la mujer sigue desempeñando en ella y que sin duda incide en las relaciones de trabajo y por consecuencia en la protección que les ofrece el propio sistema de seguridad social. Esto es que me ha recordado un planteamiento que hice yo hace años cuando desarrollé mi trabajo fin de máster en el Departamento de Derecho Laboral. Yo trabajaba los temas de los derechos de conciliación y
pensé en que los derechos de conciliación en realidad se convertían en contraderechos. ¿Por qué? Porque derechos que, siendo neutros, siendo formulados como antes decía Rafa, desde esa neutralidad, sin ese género, dado el contexto patriarcal en que las mujeres siguen siendo las cuidadoras, finalmente se les relegaba, se les seguía relegando a esa posición de sustentadoras del hogar, pero ya con un amparo legal o jurídico. Es decir, derechos que al final se convierten en contraderechos si perpetúan a la mujer en ese rol cuidador. Aparte, por supuesto, de la reflexión que habrá que hacer sobre la centralidad del trabajo productivo y el desplazamiento de los cuidados en un sistema capitalista heteropatriarcal, pero el punto quizá aquí es el desfase que a veces se produce entre el marco normativo y el marco social, al que, pues bueno, habrá que prestarle atención. En tercer lugar, hay un punto muy interesante de este abordaje y es el relativo a si se les debe otorgar poder performativo a las sentencias o no. Y si, en el caso de la perspectiva de género, esa capacidad definitoria responde necesariamente a la presencia de mujeres juezas y magistradas. Si la transformación va a venir porque se produce una modificación del contenido o es más bien una cuestión orgánica. Especialmente por la mención que se hace a Gloria Poyatos, a María Lourdes Arastey, a Rosa María Viroles Piñol. Bueno, habrá que darle una pensada a esto. Y en este sentido, respecto a lo del poder transformativo, comparto en cierto modo el temor porque el Poder Judicial se convierta en una suerte de legislador en segunda vuelta e incluso puedo llegar a entender que deba ser el Tribunal Constitucional quien dirima estas cuestiones, pero es verdad que, por ejemplo, en materia de violencia de género, ha sido la casuística, con la casuística donde se han visto los fallos y los vacíos de las normas y donde se les ha podido dotar de contenido. Y voy a poner un ejemplo. Nada dice la Ley Orgánica de Violencia sobre la tardanza en denunciar de las mujeres y una interpretación sin perspectiva de género ha concluido que debe ser un factor para restar credibilidad a las víctimas. Nada dice la Ley Orgánica de Violencia de Género sobre la presencia de lesiones en una agresión sexual y una interpretación sin perspectiva de género ha considerado que no hay violación. Y nada dice la Ley Orgánica de Violencia de Género sobre las violaciones por parte de las parejas y los jueces han entendido que tampoco constituye una violación. Esto ha sido así hasta que un magistrado, en este caso Vicente Magro Servet, de corte más bien conservador, ha empleado la perspectiva de género como herramienta metodológica y ha modificado el criterio, entendiendo los motivos por los que las mujeres tardan en denunciar, acogiendo los criterios médicos sobre la compatibilidad entre ausencia de lesiones y una agresión sexual e igualando las parejas a las personas desconocidas como sujetos activos del delito. Entonces, creo que no siempre va a ser sencillo y va a estar bien definida esa línea que a veces queremos marcar. Es cierto que la legislación deja margen a la casuística y que quizá, más que apelar al activismo judicial, debería ser quizá una llamada de atención en todo caso al legislativo, como decía Rafa, para que en el momento de diseñar y elaborar las normas se incluya esa perspectiva de género o también, como ya hemos mencionado al principio, que se mejore esa formación. Y sí que me gustaría precisar que esa mención al activismo judicial que aparece al final del texto, a mí me da la sensación a veces de que se abusa de estos términos cuando se trata de propuestas o de iniciativas que afectan a las mujeres y que en otras ocasiones o directamente no utilizaríamos ese término o incluso que se vería como un avance, como un progreso. Entonces, creo que hay que tener cierta cautela porque si no performativo, el lenguaje sí tiene poder simbólico. Entonces... voy a interrumpir directamente porque cito a José María Gorrich, que es mi maestro, precisamente en esa palabra, y él hace referencia al control de convencionalidad internacional sobre las normas españolas, que nada tiene que ver con la perspectiva de género. Vale. Bueno, también a Gloria Poyatos es la amiga que se le califica como experta y activista, que a mí en ese sentido
apelar al activismo también incluso personificándolo en una magistrada me da que pensar, que quizá a lo mejor esas apelaciones en algunos casos no las podríamos ahorrar. Respecto a la baja calidad en la redacción de las sentencias, cuando se habla de metodología y del tener que de seguir todas esas fases, me parece que tampoco es exclusivo de aquellas en las que intentan integrar la perspectiva de género. Y esto sí que es una crítica más general que recojo de la Oliva, que ya criticaba hace años, y él utiliza este concepto que es el copia y pega. Es decir, el copia y pega judicial y la ausencia de creatividad, o sea, en el sentido de creación genuina de las resoluciones. Comparto que es probable que haya que depurar y exigir rigurosidad en las normas, pero tampoco los jueces son autómatas cuya función jurisdiccional se desarrolle con base en silogismos. Y creo que esto es un tema que de nuevo se ha vuelto a tratar cuando, con la incorporación de la inteligencia artificial y esa crítica a la deshumanización de la justicia. Justamente ha sido uno de los ejes más reivindicados, el hecho de premiar en ellos ese plus de interpretar y aplicar las normas atendiendo a las circunstancias concretas del caso. Y a veces a mí me da que pensar si un excesivo rigorismo procedimental puede convertirse en parálisis o ceguera, que entiendo que en este caso la crítica es al cómo y no al qué. Pero, bueno, creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar y quizá como futura procesalista, 4 años haciendo la tesis, a veces se me activa esa alerta que tengo instalada, entendiendo que el medio es importante, pero que a veces, bueno, pues puede ser en cierto modo un obstáculo y que lo tengamos en cuenta. Y ya antes de concluir, también me gustaría apuntar que considero que deberíamos empezar a negar la independencia y la imparcialidad de los jueces, en un sentido. En realidad, lo formulo porque en el texto, a modo de anticipación preventiva, se expone que no se niega la independencia de los jueces para aplicar e interpretar las normas para acomodarlas a los principios y valores constitucionales. Y en realidad, a partir de la investigación que he realizado en el marco de mi tesis doctoral sobre estereotipos de género en delitos de violencia sexual, creo que sería conveniente que repensáramos ambos principios que de hecho son esenciales para el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, porque es que de hecho en el texto se menciona que como dificultad para aplicar la perspectiva de género se dice: este hándicap hace referencia a que los agentes presentes en el ámbito judicial, especialmente los encargados de impartir justicia, al ser ciudadanos de nuestra sociedad, fácilmente podrán haber interiorizado y normalizado determinados estereotipos discriminatorios difíciles de identificar en la norma y de corregir. De ahí que yo haya incorporado como texto el artículo de Nieva Fenoy sobre la intromisión de la ideología y la posibilidad de recusar sobre esa causa, porque habrá que pensar la doble condición de ciudadano juez. Ya se hizo en su momento con el debate sobre la prohibición de pertenecer a partidos políticos y la limitación de su derecho a la libertad de expresión, y creo que en terrenos donde parece que el feminismo, si no ha ganado la partida, sí que está avanzando, pues quizá a la luz de la perspectiva de género, pues podríamos pensar darle una vuelta a estos aspectos. Por último, finalizo nuevamente dando las gracias a los organizadores, la enhorabuena al ponente, y concluyo proponiendo que, quedando perfectamente justificada en la exposición y en el artículo la vigencia, el encuadre normativo y la necesaria utilización de la perspectiva de género, que no permanezca finalmente la sensación de que es un sí pero no. Yo haya puesto un sí, pero cuidado que llegan las activistas, porque es un poco lo que a mí a veces me sugiere cuando se tratan estos temas de la perspectiva de género. Creo que se trata de una cuestión de derechos humanos, que estamos hablando de la igualdad entre mujeres y hombres en un ámbito que, dada la centralidad que el trabajo productivo tiene en un sistema heteropatriarcal capitalista, considero que es casi una obligación adoptar esta herramienta metodológica, porque en ocasiones este tipo de sentencias son las que verdaderamente
hacen progresar el derecho y a la sociedad. Muchas gracias.